Imagina un animal que pesa más que 10 elefantes juntos. Vive en las profundidades del océano. Nada miles de kilómetros cada año. Se sumerge hasta donde la luz del sol no llega. Parece un pez. Se mueve como un pez. Pasa cada segundo de su vida rodeado de agua. Pero no es un pez. Las ballenas son mamíferos y esa simple palabra esconde una de las historias más extrañas de toda la biología. Porque si realmente son mamíferos, entonces producen leche, pero están sumergidas en agua salada. ¿Cómo amamantas a una cría en medio del océano? Y hay algo más, algo que casi nadie se pregunta. En algún lugar del cuerpo de cada ballena, que nada en este planeta hay una marca. Una cicatriz pequeña, casi invisible, que demuestra algo que suena imposible. Hoy vamos a seguir las pruebas, una por una, y la última va a cambiar completamente lo que creías saber sobre estos animales. La primera prueba: respiran aire. Empecemos por algo que parece contradictorio. Un animal que vive a cientos de metros bajo la superficie necesita subir para respirar. Las ballenas no tienen branquias, no extraen oxígeno del agua como los peces. Tienen pulmones que funcionan exactamente como los tuyos, como los de un perro, como los de cualquier mamífero que camina sobre la tierra. En la parte superior de su cabeza tienen una abertura llamada espiráculo, y ese detalle por sí solo ya es una pista evolutiva enorme. El espiráculo no es una estructura nueva, es una nariz. La misma nariz que tenían sus ancestros terrestres, que a lo largo de millones de años migró lentamente desde el frente del rostro hasta la parte superior del cráneo. Se reubicó para permitir respirar sin dejar de nadar. Cada vez que una ballena rompe la superficie, abre ese orificio, expulsa el aire usado en una columna de vapor que puede alcanzar varios metros de altura y toma una respiración profunda antes de volver a sumergirse. El cachalote puede aguantar la respiración más de 90 minutos. Se sumerge a más de 2.200 metros de profundidad, donde la presión es tan brutal que aplastaría a la mayoría de los submarinos. Pero sin importar cuánto tiempo aguante, sin importar a qué abismo llegue, siempre tiene que volver, siempre tiene que subir a buscar aire. Un pez nunca necesita hacer eso. Una ballena no puede dejar de hacerlo. Esa es la primera prueba. Pero respirar aire es solo la superficie. Lo que viene después es mucho más difícil de explicar. La segunda prueba: no ponen huevos. La mayoría de los animales marinos se reproducen de una forma bastante simple. Liberan miles, a veces millones de huevos en el agua abierta. Los abandonan y esperan que la estadística haga el trabajo. Sin protección, sin cuidado, sin vínculo. Las ballenas hacen algo completamente diferente. La fecundación es interna. El embrión se desarrolla dentro del cuerpo de la madre, protegido, nutrido, conectado a ella por un cordón umbilical, exactamente igual que en los mamíferos terrestres. Y la gestación no es corta. En la ballena azul dura aproximadamente 11 meses. 11 meses cargando una cría que al nacer ya mide más de 7 metros. Cuando llega el momento del parto, la cría nace viva. Y aquí hay un detalle que pocos conocen. Nace de cola, no de cabeza, como la mayoría de los mamíferos terrestres. De cola. La razón es simple y brutal. Si naciera de cabeza, el tiempo que pasa entre la salida de la cabeza y la del cuerpo podría ser suficiente para que la cría intente respirar bajo el agua y se ahogue. Así que nace de cola, y en el instante en que el cuerpo se libera, el agua alrededor se enturbia. Hay sangre, hay movimiento, hay vulnerabilidad absoluta, porque ese olor en el agua atrae depredadores. Y la cría todavía no ha respirado. La madre la empuja hacia la superficie con el hocico. A veces otras hembras del grupo ayudan. Es una carrera contra el reloj. La cría necesita llegar arriba,
abrir su espiráculo por primera vez en su vida y tomar la bocanada de aire que la separa de la muerte. Nacen vivas, respiran aire, no son huevos abandonados en la corriente, son crías que dependen completamente de su madre desde el primer segundo. Pero eso abre una pregunta que casi nadie se hace. Ya nació, ya respira. Ahora, ¿cómo sobrevive una cría recién nacida en el océano abierto sin poder comer nada sólido? Ahí es donde aparece algo que la mayoría de la gente no sabe que existe. La tercera prueba. Producen leche bajo el agua. Piénsalo un momento. Estás en medio del océano, agua salada en todas direcciones, corrientes, depredadores, temperaturas que pueden bajar de los 4 grados y necesitas alimentar a una cría que acaba de nacer y no puede comer nada sólido. ¿Cómo lo haces? Las ballenas producen leche real, a través de glándulas mamarias, la misma estructura que define a todos los mamíferos del planeta, la estructura que les da el nombre. Pero la leche de ballena no se parece en nada a la que conoces. La leche humana tiene alrededor de un 4% de grasa. La leche de ballena tiene entre 40 y 50%. Es tan espesa que su consistencia se acerca más a una pasta que a un líquido. Y eso no es un accidente de la naturaleza, es una solución de ingeniería evolutiva. En un entorno acuático, un líquido normal se dispersaría al instante, se perdería en el agua salada antes de llegar a la cría. Sería inútil. Las glándulas mamarias están ocultas dentro de ranuras en la parte inferior del cuerpo de la madre, cerca de la cola. Cuando la cría se acerca, la madre contrae una musculatura especializada y dispara la leche directamente hacia su boca. No es succión, es inyección. Un chorro concentrado de grasa pura, proteínas y nutrientes diseñado para no dispersarse en el agua. Una cría de ballena azul bebe más de 200 litros de leche al día. Gana aproximadamente 90 kilogramos cada 24 horas. En 6 meses puede duplicar su tamaño. Y mientras la cría crece a esa velocidad, la madre paga el precio. En algunas especies, la hembra no se alimenta durante las primeras semanas de lactancia. Vive exclusivamente de sus reservas de grasa. Puede perder 1/3 de su peso corporal. Toneladas de masa que se convierten en leche, que se convierten en cría, que se convierten en supervivencia. 3 pruebas: pulmones, parto en vivo, leche. Cada una más difícil de explicar si piensas en las ballenas como animales marinos, y cada una más fácil de entender si aceptas que no lo son. Pero hay una marca física en el cuerpo de cada ballena que lo demuestra de una forma que nadie espera. La cuarta prueba: tienen ombligo. Suena absurdo. Un animal de 30 metros de largo que puede pesar más de 150 toneladas tiene ombligo. Pero es real y tiene todo el sentido del mundo cuando entiendes lo que significa. Durante la gestación, la cría de ballena está conectada a su madre a través de un cordón umbilical. Recibe oxígeno, recibe nutrientes, recibe sangre filtrada a través de una placenta, exactamente igual que un feto humano dentro de su madre. Cuando la cría nace y el cordón se corta, lo que queda es una pequeña cicatriz en la parte inferior del vientre, un ombligo. Esa marca diminuta coloca a las ballenas en un grupo muy específico dentro de los mamíferos, los placentarios. El mismo grupo que incluye a los perros, a los gatos, a los caballos, a los elefantes y a los seres humanos. Los huesos de la pelvis de una ballena son homólogos a los huesos de tu cadera, reducidos, vestigiales, escondidos dentro de su cuerpo, pero ahí están, hechos del mismo material genético, con la misma historia. La ballena azul, el animal más grande que ha existido en toda la historia de este planeta, más grande que cualquier dinosaurio que haya caminado sobre la Tierra, pertenece al mismo grupo biológico que tú. 4 pruebas, 4 razones que no dejan lugar a discusión, pero ninguna de ellas responde la pregunta más grande de todas. Si tienen pulmones, si paren crías vivas, si producen leche, si tienen ombligo y placenta y huesos de pelvis escondidos dentro del cuerpo,
Entonces no nacieron para estar en el agua, y eso es exactamente lo que la ciencia descubrió. Hace aproximadamente 50 millones de años no existían ballenas en los océanos. Lo que existía era un animal terrestre, un mamífero con 4 patas, con pelo, con un cuerpo parecido al de un lobo grande. Caminaba por las orillas de ríos y lagos en lo que hoy es el sur de Asia. Los paleontólogos lo llaman Pakicetus y es el ancestro directo de todas las ballenas que existen hoy. No entró al agua de golpe, fue un proceso de millones de años. Unos 2 millones de años después de Pakicetus apareció otro animal, Ambulocetus. Su nombre significa literalmente la ballena que camina. Tenía patas, pero ya pasaba gran parte de su tiempo en el agua. Era un depredador anfibio, el eslabón intermedio. Generación tras generación, los descendientes de esos animales fueron cambiando. Las patas delanteras se convirtieron en aletas. Las patas traseras se redujeron hasta desaparecer por fuera del cuerpo, pero sus huesos todavía están ahí. Dentro de cada ballena moderna hay restos óseos de patas traseras, un esqueleto fantasma de un animal que alguna vez corrió sobre tierra firme. El pelo desapareció. La cola se transformó en una enorme aleta horizontal. El cuerpo se esculpió en una forma hidrodinámica que ningún ingeniero humano ha logrado replicar con la misma eficiencia. La nariz migró hasta el tope del cráneo y se convirtió en espiráculo. Pero lo que no cambió fue lo esencial. Los pulmones se quedaron, la placenta se quedó, la leche se quedó, el ombligo se quedó. 50 millones de años de evolución transformaron cada centímetro del exterior de ese animal. Pero las instrucciones más profundas, las que dicen cómo respirar, cómo alimentar a una cría, cómo gestar vida, esas no cambiaron. Lo que vemos hoy en el océano no es un animal marino que siempre estuvo ahí. Es un mamífero terrestre que un día entró al agua y nunca volvió a salir. Cada vez que una ballena rompe la superficie del océano y abre su espiráculo para tomar aire, está repitiendo un gesto que lleva ocurriendo desde hace 50 millones de años. Un gesto que no necesita hacer ningún pez. Un gesto que solo tiene sentido si entiendes que ese animal no pertenece al agua, viene de la tierra. Cada vez que una madre ballena dispara leche hacia su cría en la oscuridad del océano profundo, está usando un sistema que heredó de ancestros que amamantaban bajo el sol sobre suelo firme. Cada ombligo que una ballena lleva en su vientre es un sello, una firma biológica que conecta al animal más grande del océano con el mismo linaje al que perteneces tú. Las ballenas no son peces que evolucionaron para parecer mamíferos, son mamíferos que conquistaron el mar. Y cada prueba que llevan en su cuerpo es un recordatorio silencioso de la tierra que dejaron atrás. Ahora quiero que pienses en algo. Las ballenas dejaron la tierra hace 50 millones de años para entrar al océano. Los seres humanos llevamos apenas unos 200,000 años caminando sobre este planeta y ya estamos buscando la forma de vivir en Marte, bajo el agua, en estaciones espaciales. Así que la pregunta es esta. Si dentro de millones de años los científicos del futuro encontraran restos de lo que fuimos, ¿qué marca en nuestro cuerpo les demostraría de dónde venimos? ¿Cuál sería nuestro ombligo de ballena? Déjalo en los comentarios. Quiero leer lo que piensas. Si te fascinan las curiosidades animales, las sorpresas del mundo animal y los datos que casi nadie conoce, suscríbete y activa la campanita. Únete a esta comunidad.